En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Cuando tenemos, insisto, un país lleno de problemas que requieren urgente solución y por el otro lado enormes posibilidades. La historia nos está regalando una posibilidad por tercera vez en la historia del Perú. Si aprovechamos las circunstancias, si sacamos ese cobre que está enterrado ahora porque dentro de 30 años probablemente no valga nada, si lo hacemos ahora vamos a tener más dinero del que nunca hemos imaginado para invertirlo en resolver los grandes problemas del país. Cuando uno piensa que las cosas no pueden ponerse peor, en el Perú se equivoca, siempre pueden estar peor. Y me refiero a las condiciones en las que nos puede poner nuestra clase política, porque el día de hoy estamos enfrentados de pronto y de la noche a la mañana a una tremenda posibilidad de una crisis política. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, según todos los indicios en mayoría, ya tiene la decisión no solo de procesar la interpelación, sino al final de ella censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví, por sus supuestas vinculaciones con Sendero Luminoso. El problema es que si el Congreso de la República en mayoría hace esto, tendría que hacer dos cosas más. La primera es denunciar penalmente a Iber Maraví. O sea, tú no puedes decir, te saco del Ministerio de Trabajo por terruco y no hago nada más. O sea, si tengo esa convicción, tengo que actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Porque si no, no es lógico. O sea, si eres terruco, entonces te tengo que denunciar por el delito de terrorismo. Pero lo segundo es que estás diciendo que el gobierno está infiltrado por terroristas. Entonces, ¿el Perú se puede permitir un gobierno infiltrado por terroristas? Por supuesto que no. Y lo que tendría que ocurrir es la vacancia, que es lo que está prácticamente pidiendo todos los días Keiko Fujimori, que está muy activa en las redes. Es decir, tendría que ser consecuente este desencadenamiento de hechos que tenemos al frente. Y por el lado del gobierno, también están atrapados. Porque si el gobierno acepta que censuren a Iber Maraví por supuestamente ser un infiltrado terrorista, entonces el gobierno estaría aceptando que eso es verdad y que por lo tanto es un gobierno infiltrado por Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Lo que ha hecho Guido Bellido ayer, ¿no? Sacarse el polo y entrar en la bronca y decir, si me censuran a Maraví, yo voy a plantear cuestión de confianza. Y en ese entrampamiento estamos, y es increíble la falta de sintonía. Cuando tenemos un país lleno de problemas, la urgencia de enfrentar la reactivación económica, la crisis sanitaria, la oportunidad extraordinaria de aprovechar la situación, no sé, que la historia nos ha puesto delante con respecto al precio de los minerales, atraer a la inversión extranjera, para que podamos explotar esos recursos y los dediquemos a resolver los problemas del país. Y deberíamos estar discutiendo no solo cómo se pueden mejorar los contratos con el concurso de todos, porque, por ejemplo, en el gas de Camisea, todos los partidos se han pronunciado a favor que hay que modificar ese contrato, incluyendo a la señora Keiko Fujimori. Es decir, deberían buscarse términos de entendimiento para juntos acompañar ese proceso de discusión y que reciba el respaldo de todo el país. Pero no solamente esto, es decir, no solamente hay que atraer inversión, hay que hacer los mejores contratos posibles para el Estado, sino hay que resolver un problema gravísimo que es el de la ineficiencia del aparato del Estado y el de la corrupción. Y tenemos encima el problema de la inseguridad. Y tenemos 1.200.000 venezolanos en el Perú. Y están discutiendo los políticos, ¿Maduro es dictador o no es dictador? Sí es dictador. No es dictador. Qué gusto que me da. ¿Y qué cosa han resuelto, por Dios? ¿Qué cosa han resuelto? Lo que tenemos que ayudar es a resolver la crisis en Venezuela para que haya elecciones libres aceptadas por todos con supervisión internacional, donde todos tengan los mismos derechos y donde no hay exclusiones. Eso es lo que deberíamos estar, lo estamos haciendo de alguna manera al apoyar las reuniones en México. Y por otro lado, sentarnos a discutir cómo diablos vamos a resolver la presencia de 1.200.000 venezolanos en el Perú, dentro de los cuales hay algunos delincuentes a los que hay que expulsar del país.
Y tenemos que ver cuáles de estos venezolanos están dispuestos a quedarse en el Perú, cómo vamos a resolver el problema de que usen sus potencialidades profesionales para ayudarnos a resolver nuestros propios problemas y cuáles de ellos o quiénes de ellos quieren regresar a su país para articular un proceso para que puedan volver. De eso es de lo que deberíamos estar discutiendo. Y miren en lo que estamos, al borde del abismo. Cuando tenemos, insisto, un país lleno de problemas que requieren urgente solución y por el otro lado enormes posibilidades. La historia nos está regalando una posibilidad por tercera vez en la historia del Perú. Si aprovechamos las circunstancias, si sacamos ese cobre que está enterrado ahora porque dentro de 30 años probablemente no valga nada, si lo hacemos ahora vamos a tener más dinero del que nunca hemos imaginado para invertirlo en resolver los grandes problemas del país. Ese debería ser el reto de los políticos, como decía esta mañana Manuel Rosa, de eso deberían estar discutiendo el gobierno con el Congreso, yendo el presidente a visitar al Congreso, yendo la presidenta del Congreso y una delegación a Palacio para hablar de esto, de lo que nos debería unir. Pero yo creo que es inútil. Que lo que necesita el país sinceramente es una profunda renovación de nuestra clase dirigente. Otra gente debe dirigir el Congreso de la República, otra gente debe dirigir el país. Estamos fritos con los políticos que tenemos actualmente, lamentablemente. Hablemos claro.